La nueva línea defensiva del Donbass. Fortalezas del siglo XXI. Zanjas, minas y drones. Hola a todos, bienvenidos a Bellum Artis, actualidad militar y geopolítica. Hoy hablamos de la línea defensiva del Donbass. Ucrania está creando una línea defensiva de más de 2.000 kilómetros en varias capas para impedir un avance ruso, o por lo menos para hacer que cada kilómetro de avance le suponga a Rusia aún más vidas que los kilómetros que está logrando avanzar en las llanuras del Donbass. Vamos a ver cómo funciona esta línea, que es una versión ampliada de la línea defensiva Surovikin que empezó a construir este oficial ruso a comienzos del 2022, cuando vio que la operación especial no iba a durar ni 3 meses, ni 3 semestres, ni 3 años, mucho más. Ahora Ucrania, aprendiendo las lecciones de la guerra moderna, acaba de construir una línea defensiva para el nuevo tipo de avance en el que la infantería es la protagonista. Rusia, aunque a veces intenta hacer avances mediante vehículos blindados, sus mayores éxitos los hace con esos pequeños grupos de exploración y reconocimiento. Y ahora se ha encontrado la solución tras muchos intentos, que es la línea mezcla de concertina, dientes de dragón y zanjas. Todo ello acompañado de minas, tanto antipersonales como antimaterial, y, como no, los drones que esperan agazapados a unos kilómetros de esta línea de choque para ir eliminando cualquier intento y cualquier unidad que se quede atrapada en el mar de concertinas. Empezamos este programa y nos sumergimos en la línea defensiva del Donbass. Como podéis observar, parece que no tiene fin esta línea. Podéis ver a la derecha un vehículo que avanza por uno de los caminos, digamos, de servicio. Puede que fuera de ese camino, en ese campo, esté plagado de minas. Después vemos otra zona entre el camino y la primera zanja, en la que seguramente está también campos de minas. Podemos ver alambres de concertina, parece que 2 o 3 líneas, un muro, posteriormente otra zona de minas, alambre de concertinas y también, en este caso, dientes de dragón, posteriormente una zanja anticarro, otro muro, y después volvemos a ver varias líneas de concertina, otro muro y otro posible campo de minado. Y todo esto para que la unidad que avance hacia ahí sea detenida y en ese tiempo se preparen las defensas ucranianas. Los drones empezarían a despegar para ir eliminando a los soldados que logren tocar la primera línea de concertina. Vamos a intentar analizarlo. Para ello contamos con la ayuda de un hilo muy interesante de un tuitero que os invito a seguir, que es Clement Molin, que hace un análisis muy bueno sobre el tema, y vamos a intentar ampliar un poco también la información que él nos da con más datos y, como no, con vuestras preguntas, porque estamos en el formato de hablamos y es esencial vuestra participación. Empezamos el programa y también está mi amigo José María aquí enviándome cosas para explicar un poco la zona, digamos, de frente. En un resumen, al final del programa os intentaré explicar qué está sucediendo en los distintos frentes. Pues empezamos a ver este hilo de Clement Molin, que seguro que os va a gustar. Os invito a seguir su cuenta en Twitter. Aquí tenemos el hilo de Clement Molin, que posiciona estas líneas principales defensivas. Podéis ver que en la zona de salida del Oblast de Donetsk, en la zona de Pokrovsk, cuando
finalmente caiga la ciudad de Pokrovsk y caiga la ciudad de Minorad, los rusos no van a tener fácil su avance hacia territorio, digamos, de otros oblasts ucranianos. Podéis ver que nada más salir tenemos una línea defensiva, 2 líneas defensivas, 3 líneas defensivas y una cuarta línea defensiva. Y esto sería lo que esperaría a los rusos para poder salir del oblast de Donetsk. Y lo mismo pasa en el resto de frentes de la zona, digamos, de Lugansk. Tenemos aquí un poco ya en Liman, en Kupiansk, la zona de Liman, que aunque cayese la ciudad de Liman, Izium, una ciudad que seguro que conocéis todos de la contraofensiva ucraniana del 22, hay 2 líneas también con el mismo, digamos, arquitectura. Una mezcla de zanjas anticarro, muros de arena, y en este caso todavía no se ve la concertina porque la estarán instalando. Aquí podemos ver un poco más lo que estamos hablando, más en grande para que lo podáis apreciar. Podéis ver aquí perfectamente esta imagen en la que se aprecia lo que estamos viendo. Esto es en la zona de Kramatorsk. Hay un primer obstáculo natural, que es el cruce del río, y mientras esto lo intenten los rusos, los drones irán atacándoles. Pero cuando lleguen a la primera alambrada, si van en vehículos, necesitarán algún vehículo de zapadores, y si son infantería, tienen que intentar superar esa primera alambrada. Y ya vimos imágenes, por ejemplo, en el oblast de Dnipro, que muy cerca de Pokrovsk, al sur, una simple línea de concertina con 3 rollos, 2 en la parte inferior y uno superior apoyado en ella, en esas 2, frenó avances en vehículos y también de infantería porque no hay vehículos de zapadores, o cuando hay vehículos de zapadores, como estamos viendo en la zona de Dobropilia, los ucranianos los eliminan antes de llegar a limpiar esta zona. Y tenemos las zanjas anticarro, pero justo al salir de la zanja anticarro se encuentra una elevación de la propia tierra que se sacó para hacer la zanja, se hace un murete al estilo romano completamente. Y tenemos esas 3, todo lleno de dientes de dragón para que los vehículos blindados, orugas o de ruedas que lleguen a esta zona se queden atrancados, y también la infantería no pueda limpiar fácilmente los obstáculos. Y posteriormente en la línea de árboles podemos ver aquí varias posiciones defensivas para fusileros. Algo que tampoco ya va a ser muy habitual porque por imágenes satelitales cada vez se están usando menos las trincheras habituales y se están usando núcleos subterráneos en la retaguardia, donde se dirigen los drones a estas zonas defensivas. Aquí podéis ver un poco lo que estamos viendo. Vamos a ver en profundidad cómo se va usando los dientes de dragón mezclados con la concertina para evitar el avance tanto de los vehículos blindados como de la infantería. Y aquí tenemos un poco cómo es la fase de excavación de estas líneas anticarro. Claro, para abrir esto, Rusia tendría que desplazar vehículos de zapadores o de puentes, tiende puentes, para superarlas. Pero cuando esto se produce, veremos escenas como las que ya somos habituales del canal. Podéis ver ataques, ¿no?, de drones a las avanzadas rusas, que aunque vayan con dientes de dragón, con container, con gallineros, con los árboles que se ponen ahora de alambre que imitan las ramas de un árbol, al final, si con un dron no se paraliza el vehículo, se lanzarán 5, se lanzarán 10, porque esta guerra nos muestra que lo que le sobra a Ucrania son exactamente drones. Le falta infantería, que ese es el mayor problema que tiene Ucrania, y los drones, por suerte, no es su mayor problema. De hecho, ni artillería a día de hoy. Pues vamos a ir viendo más cositas y a ver qué me están mandando aquí.
mira, espera, que nos queda una cosa importante. Lo que se logra con estos sistemas, incluso con una simple zanja, son cosas como esta que tenéis aquí. Los soldados que llegan a esa zona de muerte, como se quedan atrancados en la zanja y tardan un tiempo en salir de ella, son atacados por los drones ucranianos y se producen escenas como estas, ¿no?, que tenéis aquí, que es una zona de muerte completa. En un simple fotograma aparecen casi 50 soldados rusos eliminados al intentar cruzar una zona que tiene un paso, un puente. Y es uno de los lugares más frágiles de la defensa, como veremos a continuación. Aquí tenéis el vídeo que yo os puse antes. Y este vídeo muestra una línea defensiva más avanzada, con solo 2 hoyos en 16 kilómetros. Esto de hoyos significa 2 agujeros, ¿no? Dos caminos. Algo que es interesante. Podemos analizar el vídeo. Si os fijáis, el punto más débil de esta instalación, podéis ver cómo se hacen los giros intentando seguir un poco el paisaje. Este es un problema. Aquí podéis ver, apreciar uno de los problemas que tiene estas defensas, es el pase de los ríos. Se vio en otros escenarios que Rusia aprovechó el río para pasar sus tropas y superar así la línea defensiva. Ahora lo que se hace es continuar la línea defensiva por los arroyos. No grandes ríos, pero sí pequeños arroyos. Podéis ver cómo se construye incluso en el barro. Después, otra zona complicada. Aquí veis otro camino que se cubrió. Se niega el acceso al camino porque es un problema, como vais a ver aquí a continuación. Otro río, lo podéis ver, que aquí incluso al profundizar en la zanja anticarro se llegó al nivel freático y salió el agua que no está en el río, pero sí en la zanja. Pero a pesar de ello, se construye el muro en esta zona. Aquí tenemos otro ejemplo de lo que estamos hablando, otro riachuelo. Y aquí es la zona más peligrosa. Esta zona que podéis ver es una carretera que por ahora está intacta. Cuando se acerquen más los rusos, lo más seguro que intenten volarla o la eliminen la carretera. Pero aquí podéis apreciar que por lo menos aquí está preparado varios dientes de dragón para poner en el camino. Y en esta zona de aquí también se veía, creo que se puede apreciar aquí, cómo los rollos de concertina están enrollados para unirlos en el último momento y cerrar el camino. Como aquí también lo podéis ver, que está ya todo preparado para el cierre del paso. Estos son 16 kilómetros de un tramo. Podéis apreciar otro riachuelo que está también, continúa en esta zona de pantanos la línea defensiva. Aquí otra carretera en la que ya está, incluso se puede apreciar que yo creo que ya volaron por aquí abajo. Parece que está escarbado para volar, dinamitar la carretera, parece. Aquí se está preparando o eliminando una carretera o algo para... Mira, es una zona, mira, que es una zona también pantanosa que se está ampliando y mejorando la zanja para que no quede ningún hueco sin proteger. Podéis apreciar como esto es una zona con agua. Aquí se supone que habrá un cauce de un pequeño río. Es decir, en 16 kilómetros solo queda una zona, 2 zonas abiertas, que son esos 2 caminos que hablábamos antes. Y aquí podéis ver cómo están instalando ahora mismo la concertina y también aquí tirando un poco de concertina, que sería la que falta aquí. E incluso podéis apreciar en esta zona, que no se ve en otros sitios, pero aquí sí, una valla.
Mirad, hay una valla. En este caso, podéis apreciar una valla normal, de estas altas, de 2 metros, que aumenta todavía más la defensa. Lo podéis ver, ¿no? La valla. Y aquí sigue la obra. Podéis apreciar que lo primero que se construye, está claramente, es los muros y la zanja anticarro. Y aquí ya se está metiendo la concertina en esta zona. Pues ya irán metiendo los dientes de dragón. Aquí se puede ver un poco las fases de fabricación. Cada X tiempo abren una zona de la valla del muro para ir aumentándolo, pero después la cierran, porque en el resto del camino no vimos en ningún momento ninguna entrada. Aquí tenéis el esquema este que hizo Clement Molin. Esta línea es nueva porque no se trata solo de obstáculos antitanque o antiinfantería, sino de todos ellos a la vez. Podemos contar 21 filas de alambre de púas, 4 líneas y 3 líneas en el fondo de las zanjas, 3 filas de dientes de dragón y 3 filas de zanjas antitanque. En un artículo reciente, United 24 Media habló sobre estas defensas como una buena adaptación de mi mapa sin citarlo directamente, pero de todos modos recomiendo el artículo. Este es el mapa de Clement Molin en una versión de United. Vamos a entrar a ver el artículo, a ver qué nos añade de información. Aquí tenemos la nueva estrategia de Ucrania para crear zonas de exterminio. Convierte el territorio de primera línea en una trampa para los rusos. La guerra de drones, FPV y las tácticas destructivas de Rusia obligaron a Ucrania a rediseñar sus fortificaciones. Un nuevo sistema de zonas de aniquilación continua busca detener los rápidos asaltos rusos mediante trincheras estratificadas, líneas de fuego más amplias y obstáculos antivehículos. Así es la guerra de trincheras moderna. Vamos a poner un poco más de información. Aquí vamos a ver esto que dice aquí. Debido al ritmo de los avances rusos en el frente ucraniano, con un coste de aproximadamente 1 millón de bajas y tan solo el 1,45% del territorio conquistado en 3 años, el Kremlin ha intentado repetidamente presionar a Ucrania para que ceda territorio sin luchar. Busca el control total y de jure de las regiones ucranianas de Donetsk y Donbass y Lugansk. A ver, aquí empieza a explicar un poco. Vamos a ver aquí. Esto es importante. La guerra de drones obliga a Ucrania a rediseñar sus fortificaciones. La fase actual de la guerra está marcada por los drones FPV, que saturan el cielo desde el verano del 23, y la tendencia sigue en aumento. Hoy, dentro de las zonas de aniquilación, cuando un dron detecta un objetivo al descubierto, tiene más del 80% de probabilidades de impactarlo. Estos drones también son más económicos que la munición de artillería y tienen mayor eficiencia. Aquí habla del sistema de Bauman de fortalezas. Bueno, esto es lo importante, el fin de aquellas zanjas en zigzag que vimos, esas trincheras al estilo soviético. Vamos a ver qué reflexiona aquí United. En 2024, las fuerzas rusas y ucranianas diseñaron fortificaciones según la doctrina soviética. El Centro Internacional para la Defensa y la Seguridad, ICDS, voy a ponerlo más grande para que lo podáis leer bien. Aquí está. Un centro de estudios militar con sede en Estonia las describe como una concentración de fuerzas y material en grandes bastiones, fuertemente fortificados contra las principales amenazas de fuego masivo de artillería y los grandes asaltos de infantería con apoyo de vehículos blindados. Esto era el sistema antiguo, hacer bastiones. Y de hecho veíamos en mitad del campo a veces bastiones de varios puntos fuertes que daban apoyo mutuo de fuego. Pero el cambio de la guerra, la aparición de los drones,
hacen que el problema sea que el enemigo va a intentar atacar o abrirse paso por cualquier sitio y no solamente por los lugares preestablecidos. Por eso se empezó a establecer los rusos la línea Surovikin, muy afortunada o muy acertada la decisión, pero Ucrania la construye con mayor profundidad. Es decir, no solamente es una línea que no me parecía a mí muy potente, sino que ahora lo estamos viendo, triplica cada tramo lo que era el concepto de línea Surovikin, ¿no? Entonces tenemos que los drones convirtieron las trincheras en uno de los lugares menos seguros del campo de batalla. Para 2023 y 2024, la zona de aniquilación se expandió. Una zona de aniquilación de 5 a 10 kilómetros de profundidad a lo largo de la línea de contacto, en los que la fortificación convencional, trincheras anchas, refugios de tamaño de un pelotón o compañía y puntos fuertes concentrados se volvieron altamente vulnerables y cada vez más inutilizables. Esto es muy importante. Al contrario que la artillería, que era imprecisa y su fuego podía servir una trinchera tipo zanja, porque era muy difícil que una bomba, un obús, diese justo en la trinchera, por tanto, protegía de la onda expansiva o del impacto. Pero a veces, alguna bomba daba justo en la trinchera. Entonces se evolucionó al concepto de trinchera en zigzag o en dientes, ¿no? Para que la onda expansiva no matase a mucha gente. Pero cuando llega el dron, que es capaz de lanzar una granada sin fallo justo en la trinchera, ya no sirven las trincheras, porque lo único que hace la trinchera es aumentar la letalidad, porque la onda expansiva se proyecta en las dos direcciones de la trinchera y se va yendo a conceptos de trincheras vacías, es decir, trincheras que solo sirven para impedir el avance de los vehículos contrarios, es decir, trincheras que en el fondo son zanjas anticarro. Cuando al principio de la guerra los avances se hacían en blindados, no veíamos concertina. En el 23 y comienzo del 24 empezamos a ver cada vez más alambre de espino, no protegiendo una fortificación, no protegiendo una zona con soldados, sino protegiendo una zanja anticarro, para que la infantería, que cada vez era más el modo de avance ruso, se quedase atrancado en ellas. Y se llega a esta elaboración que estamos viendo nosotros, que es una mezcla de todo esto, ¿no? Aquí tenemos un poco las lecciones, ¿no? En el 2023, lo que yo os comentaba, la contraofensiva de Ucrania se topó con la línea Surovikin, que era un sistema defensivo formado por un primer escalón de minas, zanjas antitanque y dientes de dragón. Una segunda capa con extensas trincheras ocupadas por tropas movilizadas mal entrenadas, porque sería un trabajo típico de tropa estática, ¿no? Y una tercera línea con unidades de élite. Básicamente, os lo explicamos, en su momento, esto era que la línea física, la línea Surovikin, frenase el avance y detectase la columna ucraniana, la infantería estática parase el golpe mientras llegaban las unidades móviles. Pero claro, esto con los drones empieza a fallar, porque en el caso hipotético que hubiese sido así, los ucranianos destruirían a las líneas de refuerzo rusas, como pasó en Torex. En la zona de Torex, en su momento, en el 23, vimos muchas imágenes de esas, ¿no? A esto que tengo aquí, un segundito. Aquí viene, voy a poner un segundito, ¿eh? Esto es la línea Surovikin en su momento, en el 2022. La zona que logró avanzar Ucrania en aquel momento, la zona de Torex. Y se puede ver detrás la línea Surovikin. Y entonces es cuando empieza a aparecer el concepto, ¿no?, en la lección, ¿no? Vamos a leer esto. A diferencia de conflictos anteriores, la guerra de Rusia y Ucrania
presenta un frente amplio y cambiante. Son casi más de 1000 kilómetros de frente. Consiste en pequeños grupos de trincheras que albergan operadores de drones que operan a distancias de más de 10 kilómetros y pueden detener despliegues de infantería, vehículos de artillería y antes de que alcancen los distancia de disparo. Es decir, lo que antes era la zona de muerte, esos 500 metros, 1 kilómetro, con el fuego de los carros de combate, ahora se expande a 10 kilómetros. Y por lo tanto estamos viendo imágenes de columnas blindadas que son destruidas antes de llegar a la zona de combate de infantería, ¿no? Por eso Rusia optó por avanzar con grupos pequeños de infantería desplegados en binomios o como mucho en grupos de 5 o 6 soldados. Las líneas de defensa ahora se adaptan tanto al frente como a la retaguardia, con profundidad, mayor dispersión del personal, incluso puestos de un solo soldado para evitar lo que yo os comenté muchas veces, esos analistas que hablan de miles de soldados en Pokrovsk o Minorat no entienden nada de esta guerra. Esta guerra es dispersión. Y también dispersión del equipo y logística. Se evitan grandes centros de almacenaje. Se va todo a la pequeña. Y el uso de robots, especialmente robots terrestres, como una forma de logística más segura. Mira, de hecho, tengo sobre el concepto este del robot terrestre. Ucrania tiene ahora mismo 1.500 drones terrestres desplegados. Muchos de ellos con función, digamos, de logística, pero otros, como estos que ya os mostré varias veces, con función de combate. Hay un vídeo en el que un solo dron de estos terrestres defiende una posición. Es decir, estas zanjas anticarro pueden tener detrás no ya un pelotón de infantería, pueden tener robots de estos o ametralladoras controladas a distancia. Es decir, el mundo está cambiando mucho y estos drones terrestres tienen esta función muy interesante, por ejemplo, para rematar un avance enemigo que esté atrancado, ¿no? O que sea pillado en una de las zanjas, ¿no? Seguimos viendo un poco el artículo. Aquí tenemos el megaproyecto. Las fuerzas de ingeniería ucranianas han iniciado la construcción a gran escala de una línea de fortificaciones de más de 2.000 kilómetros en las regiones de Donetsk, Kharkiv y Dnipropetrovsk. Está previsto que conste de los diseños que pueden variar según el terreno. Primero, minas antitanque y antipersonal. La Plutanka es una red de finos cables metálicos anclados al suelo y extendidos varios metros para frenar a la infantería. Vamos a ver esto de la Plutanka, lo vemos después lo que es. Una primera zanja antitanque con alambre de púas en el fondo para evitar que la infantería se escondiera. Es decir, en el fondo de la zanja, en esta zona, se mete alambre de espino, como ya vimos en muchos vídeos, ¿no? Y aquí estamos viendo cómo se cava el foso y de la propia tierra se hace el muro. Aquí tenemos la Plutanka. A ver, soldados ucranianos de la Fuerza de Apoyo de las Fuerzas Armadas de Ucrania muestran una Plutanka, una red de finos cables metálicos anclados al suelo y extendidos varios metros para frenar a la infantería. Vamos a ver esto de la Plutanka, a ver si vemos alguna foto que se vea mejor, porque yo no la conozco como tal, pero a lo mejor es algo que ya lo conozco, pero no sabía que se llama Plutanka. Un segundo. No, solo aparece en esta página. Qué cosa más rara. Un segundo, ¿eh? ¿Alguien sabe lo que significa el término Plutanka? No, no aparece en ningún lado.
No. Bueno, yo creo que la Prutanga debe ser la concertina normal y corriente. Bueno, no lo veo, pero creo que sí, que es eso. Un segundito, ¿eh? Bueno, yo no lo veo. Bueno, si descubro lo que es la Prutanca, os lo enseño. Después, una primera zanja titanque, que ya lo vimos, una línea de tetraedros de hormigón, dientes de dragón y varias filas de rollos de alambre. Bueno, aquí podemos ver más detalles. Y aquí vamos a ver, si se puede ver, la construcción del sistema. Bueno, esto es como, en teoría, los zapadores hacen su trabajo. Debe ser del Día de los Zapadores, que fue hace poco, que me suena haberlo visto. Esto que estáis viendo es otra parte de las líneas defensivas, ¿no? Que es el trabajo, digamos, de cubrir las carreteras. Y a estas son las nuevas trincheras, que eso es importante. Las nuevas trincheras antidrón, todas tienen que estar cubiertas para evitar, ¿no?, que la granada o el dron FPV entre dentro de la zona de protección. Podéis ver una de las trincheras cubiertas de una red de gallinero. Eso es uno de los sistemas más habituales para reconvertir una trinchera tradicional en una trinchera antidrones. Bueno, seguimos con Clement Molín. Yo creo que no hay nada más, espera. Aquí tenemos otro vídeo de cómo son los sistemas defensivos. Incluso en este caso podéis ver cómo intentan mantener de cierta manera el nivel, ¿no? Aunque baje el valle, intentan que no se baje la línea defensiva a la altura. Esto es lo que antes os explicaba, que las zanjas se llenan de alambre de concertina para acabar con los infantes que se resguarden en ella. Y este es, por ejemplo, mira, justo esto que os estábamos mostrando, este lugar, ¿no? Este punto, ¿no?, de carretera que pasa entre una línea defensiva es igual, o es esta, justo, en la que los pájaros de Magyar acabaron con la vida de muchos soldados rusos que cruzaron por esta zona una de las líneas defensivas. Y de las pequeñas, porque debes tener solamente una línea. Aquí habla. Un ejemplo documentado de noviembre muestra unidades de infantería rusas obligadas a utilizar un único punto de cruce viable a lo largo de varios kilómetros cerca de Pokrovsk. Es decir, este paso se convirtió en una kill zone. Ucrania ya tenía aquí establecido un lugar en el que todos los drones iban a ir a atacar cuando hubiese un avance ruso. Las fuerzas ucranianas atacaron este cuello de botella durante varios días utilizando minas y drones FPV, lo que provocó bajas constantes entre las tropas rusas. Las operaciones con drones en la zona incluyeron unidades de la 414 Brigada Separada de Sistemas UAP de Ucrania, los pájaros de Mayas. Y bueno, aquí ya seguiríamos viendo muchas más cosas, ¿no? Y a ver, Clement Molin, si nos dice algo más.
Y, por ejemplo, en este caso también agregó en el mapa líneas de alambre de espinos, que son las más pequeñitas que hay por ahí, ¿vale? Las más finitas. Porque después de estas líneas, cuando ya estén finalizadas las más grandes de esta zona, irán a construir lo mismo donde ya hay alambre de espino. Por ejemplo, esta que es simplemente alambre de espino, con el tiempo, teniendo en cuenta la velocidad de avance rusa, a Ucrania construirá en esta zona una línea triple, igual que en Pavlograd. Esta localidad tendrá un anillo completo de defensa. Durante meses, las excavadoras ucranianas han estado cavando 3 filas de zanja antitanque. Incluso si las fuerzas rusas cruzan la primera, tendrán que cruzar la segunda y la tercera. Cualquier operación de violación se volverá mucho más difícil o tal vez incluso imposible. Hablaremos eso posteriormente. Además, después de la primera fila de zanjas, que por supuesto será muy profunda, probablemente de 2 metros, y está llena de alambre de espinos, que ya lo vimos la primera, imposible de cruzar si quieren desconectar los dientes, encontrarán 3 filas de dientes de dragón, también con alambres de púas en la parte superior. Lo podéis ver cómo están unidos. Y además también se preparan sistemas independientes de alambre de púas. Como dije, tendrán que cruzar 7 obstáculos, 3 solo con alambre de púas y los demás llenos de alambres de púas. Y es decir, el trabajo que tiene de limpieza de todo esto, aunque tengas un arma de esas lanzadoras, ¿no?, de zapadores, una manguera explosiva de las que Rusia no tiene muchas, porque incluso aunque la tuviese, sería vista en su avance y eliminada como blanco prioritario, ¿no?, de la columna rusa, que sería diezmada en su camino hacia la línea defensiva. Es que es muy bueno el hilo de Clement. Espera. Aquí podemos ver algunas de las líneas. Aquí tenemos, estas líneas están casi terminadas y a pesar de que Rusia intenta llegar a ellas lo más rápido posible si quiere comenzar la batalla de Zaporilla el año que viene. A ver, espera, que aquí es que algo está pasando que se me va. Aquí está. Lo que expliqué antes. Aquí, por ejemplo, podemos ver que tenemos una zona fortificada. Se han construido pequeñas posiciones atrincheradas justo detrás de la línea defensiva. Hay varias para que los equipos de drones y la infantería puedan ocultarse en diferentes lugares y desplazarse. Esas posiciones están ocultas entre las líneas de árboles y pronto desaparecerán con ellos. Es decir, que también se irán hacia la retaguardia cuando se vayan viendo amenazados. Aquí tenemos un caso concreto que estudia Clement Molin, que es Novomikolaivka. Aquí está, cerca de este pequeño pueblo rural donde se filmó el vídeo de arriba, se han excavado recientemente 2 líneas. Ambas se encuentran frente a las zonas urbanas y están completando hacia el sur. Incluso hay un río detrás. Es decir, podéis ver cómo son las líneas defensivas y además hay puntos fuertes por aquí marcados que son puestos de infantería. Digamos, trincheras habituales. Y aquí tenemos un núcleo de resistencia bastante grande y otra línea aquí de trincheras. Al oeste y al noroeste de Pokrovsk se mantiene en pie importantes líneas defensivas. El anillo superior aún se está completando, esta zona aquí. Podéis ver que quedan huecos según Clement Molin. Justo al oeste de Pokrovsk, las fuerzas rusas se enfrentarán a muchas zanjas y alambres de púas, antes incluso de llegar a la primera de las 4 líneas. Es decir, podemos ver todo esto que veis por aquí en azulito son simplemente líneas de concertina. Y las líneas defensivas grandes son estas 2. Es viejo, pero muestra el problema que tiene concentrar el avance solo en las carreteras, ¿no?, donde te deja el sistema
Lo pudisteis ver, ¿no? Es decir, al final avanzas por una zona designada por tu enemigo. Es decir, es el enemigo el que elige la zona de muerte, que dirige hacia el embudo. Y aquí tenemos, por ejemplo, una kill zone bastante grande con, en este caso, zanja y concertina, y en este caso, dientes de dragón y concertina. Podéis ver la concertina aquí y los dientes de dragón. Y sobre las posiciones fortificadas, que son muy importantes, y os expliqué que ya no nos sirven las trincheras descubiertas por el tema de la onda expansiva de entrar dentro de la zanja, ahora se va a puntos fuertes cubiertos. Y aquí vemos cómo se construye una posición. Vemos un punto fuerte hecho en hormigón armado. Otro sistema prefabricado cubierto de arena para... y aquí lo que os comentaba de cubrir las trincheras, porque el fuego de fusileros ya no es lo importante, es decir, estas posiciones no son para que los fusileros protejan a lo largo de la línea de trinchera, sino que defiendan puntos fuertes, porque la muerte viene por los drones, no viene por la infantería. Este ya está preparado, tiene una zona que parece que es para el agua, para que no se inunde el fondo de la trinchera. Esto es una posición de mortero cubierta para evitar que sea detectado por los drones. Disparan y vuelven a cubrirse. 3, a la de 3. Tres disparos y recogen el chiringuito para evitar el fuego de artillería. Aquí tenemos lo mismo, una posición fortificada de artillería autopropulsada que se oculta también, al igual que el mortero, para no ser detectado por los drones. Aquí hay algo más. Bueno, aquí vemos un poco cómo estaba la fase previa o inicial. Incluso después todavía será difícil cruzar la línea bajo fuego. Bueno, espera que aquí nos saltamos algo de lo que explicaba. ¿Cómo los rusos pueden cruzar esta línea? Aquí Clement Molin nos dice que puede utilizar artillería masiva para abrir el hueco, bombas FAB y FPV en la línea para abrir agujeros en ella, pero hay que tener en cuenta que la línea tiene una longitud de 100 o 150 metros, por lo que será necesario muchos golpes precisos. La OTAN tiene esas mangueras de explosivos, pero el problema es acercarlas. Tienes que acercarte justo al ras de la zanja y lanzarla. Por lo tanto, tienes que tener despejado y asegurado que no haya drones enemigos en la zona. Y bueno, veremos cómo funciona. Pero lo importante es si a Rusia le costó avanzar en los campos con pocas defensas, cuando vengan estas líneas defensivas, el coste va a ser altísimo. En lo que va de año, según el ISW, tengo el dato, o tenía el dato, perdonad. Aquí está. En lo que va del 2025, Rusia tomó el 0,77% del territorio ucraniano, con un total más o menos de bajas de 1,5 millones de lo que va de guerra, no de muertos, de bajas. Nos hace que esto sea muy costoso, ¿no? Y muy difícil de mantener una conquista en estas líneas defensivas tan marcadas, ¿no? Aquí, para resaltar esto, tengo una cosa, esperad, que resalta esto, es del ISW,
que dice que 1000 bloggers afiliados al Kremlin están reconociendo éxitos significativos de Ucrania en la dirección de Kupiansk. Esto es importante, bueno. Y criticando al Kremlin y el comando. Espera, espera un segundito, ¿eh? Bueno, esto es una crítica a los informes falsos del propio gobierno, que se engaña jugando al solitario, ¿no? Pero esperar, que no era esto lo que yo quería mostrar. Ahora sí, sí, sí. Aquí sí. Aquí está. Indican que Rusia no cuenta con suficientes efectivos ni material para derrotar de forma inminente la parte norte del cinturón de la fortaleza y al mismo tiempo continuar las operaciones ofensivas en otras zonas. Es decir, ese cinturón de la fortaleza del Donbass, que es lo que os comentaba muchas veces, que Rusia pide que se le entregue sin lucha, porque sabe que el coste no lo puede asumir a corto plazo. Por eso pide que Trump convenza a Ucrania de que le entregue el resto del Donetsk, que no es capaz de conquistar ese 20% del territorio, que sabe que le va a costar cientos de vidas, porque aunque las líneas defensivas están por detrás, las propias ciudades de Kupiansk y Liman, por ejemplo, es un bastión y no son capaces de avanzar por ahí. Rusia está avanzando muy bien y la verdad que en Sivers logró un avance importante y está avanzando en la zona de Dnipro, en la zona sur, ¿no? De la zona de Dnipro, que ahí os quería mostrar una cosa que tiene que ver con las defensas de Juliapole. Espera que lo tengo aquí, lo de Juliapole, que es otra cosa parecida a lo que estamos hablando. En Juliapole, al norte de Juliapole, también se está construyendo otra nueva línea defensiva, en este caso más sencillita que la que vimos, pero esto es en la zona de Zelene Polesechenko, construido por las fuerzas ucranianas este verano. Costó enormemente a las fuerzas rusas superarlo. Entre Velika Novosilka y Veliko Mikhailivka, cada línea gris representa un alambre de púas sin distinguir entre líneas simples, dobles o triples de concertina. Y esto es en la zona que digamos que Rusia está intentando avanzar al norte, ¿no? En la zona norte del eje de Juliapole, ¿no? Es decir, voy a ponerlo un segundito para que lo veáis. Aquí está Juliapole, que ahora mismo podemos decir que está en zona gris, la localidad, pero Veliko-Mijalivka, esta zona entre Velika Novosibirsk y Vilojmalivka, a Rusia le cuesta avanzar por toda esa cantidad de alambre de espinos que os mostramos en el gráfico, ¿no? Es decir, las líneas defensivas funcionan, es la única solución que tiene Ucrania porque le permite crear zonas de muerte sin arriesgar mucha infantería, ¿no? La infantería se va a emplear no en combates en campo abierto, sino en pequeños contraataques como los que estamos viendo en la zona de Pokrovsk, Minorad, que constantemente Ucrania intenta recuperar territorio con pequeños golpes de mano, ¿no? Pero la guerra, claro, es que es muy dura porque ahora mismo, en cualquier lugar y momento, cuando un dron va de cacería, puede destruir a cualquiera. Aquí tengo un vídeo de una pequeña columna a caballo en la que ya sufrieron un ataque previo. Aquí podéis ver un caballo fallecido con un soldado. Están justo al lado de una línea defensiva ucraniana. Y los tres van a caballo, pero no
impide que sean detectados y aniquilados, ¿no? Como no pueden cruzar el campo a través, van yendo por el camino marcado, ¿no?, por la línea defensiva. No voy a poner las imágenes porque no soy yo de poner imágenes de este tipo. Y esto fue una unidad de la 92 Brigada de Asalto ucraniana defendiendo su posición. Te voy a ver si consigo la localización. No hay geoposición de esto. Mira, este es un ataque de hoy también, de un vehículo ruso. Que pese a los sistemas defensivos que tiene, al final será de un impacto de 2 o de 3, lo van a interceptar. Lo que está claro es que los rusos confían muy poco en la capacidad de sus blindajes al meter estos aditamentos. Ucrania mete aditamentos, mete ladrillos, mete también ladrillos, mete algún tipo de red, en algunos casos unas pequeñas de estas ramas que están creando los rusos con alambre, que parecen más eficientes que el propio gallinero, pero está claro que cualquier avance de vehículos blindados es arrasado. Un segundo, esperad. Mira, esto es una noticia de la zona de Juliapole, en la que los rusos tomaron control de un centro de mando y control ucraniano. Esto es la primera vez que se ve la toma de un puesto de mando y control de batallón intacto ucraniano. Un fallo bastante grande. Esto se debe a que escaparon las unidades. Puede que de la Guardia Nacional. Es un fallo de inteligencia grande. Pero en la historia militar también nos demuestra que la información pasada de tiempo no vale, no sirve para nada. ¿Veis la cantidad de polvo que tiene esto? Esto lleva tiempo sin usarse. Puede que esa información ya esté pasada de valor. 15 días después ya no tiene valor esa información, lo más seguro. Esto sí, mira. Si el móvil estaba con batería, no veo nada. ¿No? Aquí tenéis el centro de mando de control de la unidad. La unidad de drones. Por ejemplo, esto es algo que no puedes hacer. Tienes que destruir, ¿no? Esto antes de retirarte. Mira, aquí, por ejemplo, estamos hablando de cómo es la zona de fuego de control, ¿no? Esto es un acuartelamiento ucraniano, operadores de drones ucranianos en el búnker subterráneo, trabajando 24 horas durante 7 días de la semana para proporcionar inteligencia confiable a los grupos de apoyo de fuego. Y estos son los que manejan los drones observadores de infantería, de artillería. Si os fijáis, no van con gafas de FPV porque estos controlan a los de observación. Y hay una chica y este chaval joven, los dos. Y sobre noticias así de última hora, pues alguna hay. Tenía esta de un pequeño contraataque ucraniano en la zona norte de Minorad Pokrovsk para
quitar presión al embolsamiento de Minorad, que sigue sin ser cerrado y sin ser capturados los soldados ucranianos. Otra noticia sobre el tema justo este que estábamos hablando. Os lo pongo por si acaso hay gente que no oye, que lo pueda leer. Un segundo, lo quería poner en castellano. Aquí está. El coronel Yevgeny Lasichuk, comandante del 7º Cuerpo de Reacción Rápida de Ucrania, responsable de la defensa del eje Pokrovsk-Minorad, sobre la situación del sector. La fase activa de la batalla por el control de Pokrovsk y Minorad continúa. Las fuerzas rusas han comenzado se han visto atrapadas en el combate urbano en Pokrovsk durante varias semanas. La línea ferroviaria de la ciudad ha dividido Pokrovsk en dos sectores, el norte y el sur. Aprovechando las condiciones climáticas actuales, las fuerzas rusas están intentando infiltrarse en los barrios del norte utilizando pequeños grupos dispersos. Minorad sigue siendo un centro defensivo vital. La situación allí es difícil, ya que el enemigo presiona desde 3 direcciones simultáneamente, concentrando sus principales esfuerzos en el flanco sureste. Hace aproximadamente un mes, el enemigo pasó de tácticas de infiltración a asaltos mecanizados. Actualmente está empleando continuos ataques de infantería. Desde el 1 de septiembre, el enemigo ha perdido casi 6.500 efectivos y estas son solo las cifras confirmadas. Hay otras bajas enemigas no contabilizadas. Se espera que antes del año nuevo las fuerzas rusas intenten intensificar sus ofensivas y realizar asaltos activos, incluidas maniobras mecanizadas. Este esfuerzo por ampliar el corredor logístico aún está en curso. Aproximadamente el 50% de las operaciones se realizan mediante drones aéreos FPV y bombarderos pesados, otro 20% mediante UGVs terrestres y el resto se realiza por rutas terrestres tradicionales. En cuanto al realismo, la guerra ha entrado en una nueva fase caracterizada por la aparición de una zona de muerte que complica significativamente la rotación por ambos bandos. Mantener Pokrovsk es crucial para el curso general de las hostilidades. La ciudad impide que las fuerzas rusas entren en profundidad operativa y les impide lanzar una ofensiva más amplia. Si la aglomeración de Pokrovsk se convierte en un centro logístico, facilitaría significativamente el avance de una fuerza rusa de aproximadamente 150.000 hombres a través del terreno abierto. El desarrollo simplificaría las entregas de municiones, la evacuación de personal herido y las rotaciones. Pokrovsk también limita avances rusos hacia las aglomeraciones de Kramatorsk y Sloviansk e impide la expansión de las operaciones ofensivas hacia la región de Kharkiv. Mientras las fuerzas rusas se vean obligadas a gastar tiempo y recursos intentando avanzar en dirección a Pokrovsk, las fuerzas de defensa de Ucrania conservan la oportunidad de reforzar otros sectores del frente, lo que os comentaba muchas veces, que pararlos en Pokrovsk impide que vayan para otro lado. Y de elegir un punto de muerte, mejor esta localidad que ya la tienes perdida que arriesgarte a perder más terreno, ¿no? Pues vamos a ver qué preguntas tenéis. Estaba viendo aquí alguna cosa, a ver qué me manda. Espera. Rusia ha desplegado unas 10 unidades para capturar Minorad. Debido a la imposibilidad de control de Pokrovsk, el enemigo aumenta la presión sobre Minorad. Para los ocupantes, capturar este asentamiento es crucial para seguir avanzando en esta dirección, declaró el 7º Cuerpo de Asalto Aéreo. Bueno, vamos a ver qué preguntas tenéis. ¿Estas nuevas líneas defensivas no pueden estar adelantando que el frente se va a estabilizar de forma definitiva? Bueno, es que yo ya lo pienso, que Rusia no tiene fuerzas eternas para no dejar de atacar. En algún momento tiene que dejar de atacar. Yo creo que están haciendo ahora mismo el gran esfuerzo final para presionar en la mesa de negociaciones, lograr lo mejor, que sería que le entregasen todo Donetsk. Es decir, Ucrania, si no puede mostrar una capacidad defensiva y hubiese sido todo derrotas en el mes de noviembre y diciembre, era difícil que convenciese a Trump
de que puede seguir luchando. Con la liberación de Kupiansk y las no tomas de Pokrovsk y Minorad por parte de Rusia, su capacidad también de negociadora se ve debilitada. Y yo creo que esta semana última vamos a ver constantes ataques mientras continúe la negociación. Cuando veamos que esa negociación se paraliza, se va a frenar un poco el avance ruso, porque también necesita respirar. Es imposible que constantemente mande gente a morir al matadero. Habiendo quejas ya de muchos soldados también de que saben que van a morir porque se les manda a morir sin medios. Sí, cuando mandas a esta gente a caballo, a ver, pueden ser muy locos, pero... Paco, ¿crees que los rusos atascados en Ucrania tengan chance Polón? No entiendo eso. Al Sanes 6016, pregúntamelo de otra manera que no entiendo la pregunta. ¿Esta nueva línea Maginot no significa que Ucrania renuncia a recuperar el Donbass? A día de hoy yo creo que Ucrania lleva tiempo con dificultades para hacer un contraataque. Lo tengo claro. Y recuperar. Pero también recordar que en su momento la línea Surovikin Rusia la construyó para estabilizar el frente y a partir de ese momento siguió avanzando. Ya quedó atrás la línea Surovikin en muchos lugares, ¿no? Por lo tanto, construir una línea defensiva lo único que te asegura es la retaguardia. Puedes atacar como hizo Rusia. El tema es que Rusia se ha debilitado tanto de que empiece a tener problemas para no poder cubrir todo el frente y que Ucrania contraataque. Pero por ahora Rusia tiene una superioridad numérica frente a Ucrania. No muy alta, pero la tiene. Y sobre todo lo que tiene es menos, le da menos valor a las vidas de sus soldados. Esta noticia tiene que ver un poco con lo que estás diciendo. Esta es una entrevista a uno de los jefes del ISW y dice que los soldados ucranianos luchan por estabilizar el frente sur en medio del último esfuerzo por la paz. Es decir, la pérdida de mucho terreno justo en estas negociaciones en Uriapole no sería bueno para Ucrania. Por lo tanto, Ucrania tiene que intentar, más que avanzar, también mostrar que es capaz de defender territorio. Y eso es importante, que no caigan muchas ciudades importantes. Uriapole no es importante, pero de la zona sur es el referente ahora mismo en cuanto a una conquista rusa, ¿no? Todas estas defensas no acabarán como el fuerte Evermail. A los Fallschirmjäger no les costó mucho conquistarlo en el 40. A ver, primero aviones no vamos a ver. No estamos hablando tampoco de fortalezas. No se va a tomar una fortaleza. Se va a superar una muralla. Esto más que podemos concebir como que son grandes murallas chinas, no fortalezas. La toma de ella no tiene un valor en sí, sino solamente que superaste ese obstáculo. Y como va a haber otro, esto es constantemente así. No es como una fortaleza que ya tomas ese bastión y ya tienes algo que decir que tomaste. Aquí sería superar la barrera. Y el problema que tiene este sistema lineal es que en cualquier lugar que lo superen está superado. Pero el tema es que la forma de planteamiento de esta defensa es desgastar al enemigo en ella. Aunque caiga y la superen, va a tener que pasar durante semanas todos los suministros del enemigo por esa zona y por tanto se va a estrechar la zona de muerte. Aunque logren superarla, se va a ralentizar el avance porque solo se va a producir por un camino sometido a fuego. Hay un canal que se llama, no voy a decir el nombre, la mayoría de los geopolíticos son prorrusos. ¿Acaso Rusia les da su comisión para que hable más a su favor de que está ganando la guerra a Rusia? Bueno, eso se llama agentes de influencia. Y claro que existen medios de comunicación, influencers, que por ideología coinciden y otros, la ideología no coincide en nada con Rusia, pero sí el amor por los rublos. No es por los rublos, es por los euros y los dólares. La gente que tiene un canal de bolsa, un canal de negocios, no, sabe que no quiere cobrar en rublos, quieren cobrar en euros y en dólares. Y bueno, hablan de ellos muy bien, aunque vaya a ese canal un comunista, un liberal y un neonazi, los tres tienen algo en común, que hablan bien de Rusia.
Aún me pregunto cómo un canal de inversión ha pasado a ser un canal geopolítico. Muy, muy fácil. Vieron una buena inversión y una buena fuente de financiación ganar dinero. Y dijeron, a ver, de la bolsa ganamos X. Hablando bien de Rusia, hablamos X más Y. Pues X más Y. ¿Por qué Minorat y Pokrovsk no se protegieron con líneas similares a estas líneas defensivas? Pues en el fondo, algo que mi amigo José María y yo hablamos mucho, son un poco caóticos los ucranianos. Y debieron, hasta que no se vieron con el agua al cuello, no empezaron a hacer líneas defensivas. Ellos debían pensar, y yo creo que lo pensaban, es que con construir defensas era renunciar a un ataque. Y yo creo que al principio de la guerra lo pensaron en serio y por eso no construyeron. Incluso en el 2022, cuando Rusia empezó a construir, ellos no construían porque estaban con la mentalidad de atacar. En el 24 se empezó ya a mejorar las defensas, pero fueron lentos. Vimos también casos de corrupción, alcaldes que no hacían su misión, su trabajo, porque en la zona de frente lo dirige el ejército, pero en la retaguardia hay obras que las dirigen los ayuntamientos. Es muy, muy complejo. Aquí habla de la batalla de Kupiansk, que es la gran derrota rusa de este año. Derrota en el campo de batalla y derrota en el campo de la propaganda. Eso es cierto, porque tantas veces dijeron que la habían capturado que ahora es difícil decir que no la tuvieron nunca. Yo creo que esto es muy importante entender eso, ¿no? ¿Qué dice aquí este hilo? Bueno, Rusia ha perdido la segunda batalla por Kupiansk. Los ucranianos sometidos a una fuerte presión durante semanas lograron expulsar a los rusos de la ciudad y asegurar más suburbios. El control de Kupiansk y su cruce sobre el río Skil es de suma importancia estratégica para la defensa de la metrópoli de Kharkiv. A pesar de su relativamente joven edad, de 43 años, Mikhail Drapali es un comandante hábil y exitoso. Es muy conocido y respetado entre todo el ejército ucraniano. Bueno, aquí pues que ya no puedo más con mi voz. Si no, José María, cuando haga el próximo programa, lo vemos. Campa, muy buen directo, gracias. Al fin, ¿el país agresor Rusia es quien impone las condiciones? No, 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 no. De hecho, las condiciones aquellas de paz que quiso imponer Witkoff y Trump, al final se quitaron la mayor parte de las malas para Ucrania y los 20 puntos que Zelensky presenta, ahora Rusia no los quiere. Por lo tanto, yo creo que a partir de ahora veremos o que Rusia acepta el relato ucraniano, es decir, los puntos ucranianos, o no negocia. Y por lo tanto, hay que ver cuál es la respuesta de Estados Unidos a la negativa rusa, ¿no? Es decir, ahora ya no pueden echar la culpa a Zelensky, que no quiere la paz. Zelensky está a favor de la paz que Marco Rubio acepta como válida, y por lo tanto es Rusia la que no quiere la paz y la que tiene que construir la excusa ante Trump de por qué no la quiere, ¿no? Gracias, Francisco, por contestar la pregunta. Dios te bendiga, brother. Gracias, Francisco, por contestar. Bueno, gracias a ti, Kaiser, por el café posterior, para que veáis que yo respondo a todas las preguntas, pero muchas gracias por el apoyo que anima a seguir contando historias. En este caso, explicando la actualidad. Cuando se agota el stock heredado de la URSS y Rusia se ve obligada a depender exclusivamente de su capacidad de producción nueva, entiendo que restaurar un T-62 es barato, pero fabricar un T-90 es más caro y que no tienes todas las piezas porque gran parte de la industria de electrónica dependía de Occidente y ahora no tiene acceso a esas piezas. Y Rusia estuvo guardando durante tiempo, no vimos grandes cargas de vehículos blindados, las estamos viendo ahora y veremos todavía avances, pero cada vez numéricamente, en porcentaje, menos vehículos blindados. Pero los que hay son destruidos igual. Una cosa que esta guerra está cambiando mucho.
Este vídeo es la caña. Tenemos drones terrestres avanzando. Drones FPV en la carretera haciendo emboscadas. Uno de ellos acaba de atacar a un vehículo, parece un dron. FPV también. Esto es increíble. A ver, ¿qué dice aquí? Un UGV mantiene la línea solo durante 45 días. Esto es cierto, es lo que os comentaba antes. Un dron de la tercera brigada de asalto estuvo protegiendo con su ametralladora una posición. Es increíble. A ver si encuentro el vídeo. Y si bombardeamos esas defensas con bombas de racimo, a ver, una bomba de racimo no tiene. A ver, no veo una bomba de racimo formada por muchas bombetas capaces de limpiar esa zona. Puedes a lo mejor romper el alambre de espinos, pero no en la montaña de tierra. Eso necesitas una bomba ordinaria. Pero te montaría un agujero que también tendrías que superar. O sea, al final tienes que meter vehículos de zapadores. A ver si lo encuentro, esperar, ¿eh? Aquí está. Aquí lo tenéis. Un UGV ucraniano mantuvo una posición contra los ataques rusos durante 45 días en lugar de la infantería. Los operadores de la tercera brigada de asalto controlaron el UGV Death Droid y su ametralladora de 12,7 milímetros desde un refugio seguro. Los rusos no lograron infiltrarse y no se perdieron vidas ucranianas. Os lo resumo. El dron iba a la zona, disparaba, aniquilaba a los rusos y volvía a la zona segura para que el ingeniero operador le cambiase la munición y volviese a combatir. Aquí podéis ver una visión nocturna del dron FPV, UGV, que es Ground, un Armed Ground Vehicle, disparando con su ametralladora. Creo que hay otro vídeo más. Este es el dron que estábamos hablando. Podéis ver que está dotado de una antena, posiblemente vinculado a Starlink, las visiones ópticas, los visores, y cómo es manejado a distancia, la capacidad que tiene de puntería, que es bastante buena. Un mando ordinario de PlayStation, parece, a ver, en versión gamer completo. Ahí lo veis, ¿vale? Y tenemos algo más sobre este vehículo. Aquí tiene, según este análisis de Roy, Grandpa Roy 2, tiene un sistema de cámaras de ángulo estrecho, gran angular y termográficas. Este suite cuenta con un paquete de software de segmentación que facilita las capacidades de participación y también admite la navegación. Una máquina potente pero costosa. Pero esto es importante, que al final, aunque vayan a por él, porque es un objetivo caro, ¿no? Y van a ir a por él, a eliminarlo los FPV, quitas un infante, que a veces es más costoso siempre un infante, ¿no? En un país que quiere proteger a sus hombres que un vehículo. Un vehículo al final es dinero nada más. Pues ahí vamos a alguna pregunta más.
Cada asesino ruso debe ser eliminado. Bueno, en la guerra es así. El Neptuno se usó por primera vez en 2022. A finales del 25 el uso es el mismo, prácticamente no se usa. ¿Cómo Ucrania pretende disuadir una futura inversión si no puede construir su propio armamento? A ver, es verdad que en tema de misiles Rusia, Ucrania le está costando mucho. Pero a ver, es muy fácil criticar desde fuera cuando estás en una zona de guerra que te están bombardeando las fábricas. Muchas veces bombardearán estas fábricas de los misiles y nosotros no nos enteraremos. Y más de una vez se atacaron fábricas que seguramente eran estas fábricas de construcción de componentes para los misiles. Ahí Rusia también tiene muy buena información y un servicio de inteligencia potente también. Ucrania produce de todo. El problema es que de nada produce cantidades suficientes. Hasta que no caigan grandes cantidades de misiles en tierra rusa, Ucrania no persuade. Bueno, eso es cierto que hoy atacaron con Storsados, hicieron un buen ataque en un centro de mando y control, que tengo el vídeo, pero Ucrania no tiene, ni los que le dan son suficientes. Esta bomba, ahí debajo de ese puente, al parecer en esa zona había un centro de mando y control y lo atacaron con 2 Storsados. Algo que está haciendo Ucrania muy bien es el ataque a los sistemas antiaéreos. Hay una campaña de limpieza, ¿no?, de pasillos en la zona de Crimea, que lo está haciendo muy bien el trabajo, muy constante. Y no sé. Yo es que no os puedo decir nada de la construcción de misiles porque es algo que sé que no va bien, porque entre que hay componentes que dependen de fuera y otro que la industria está sometida a ataques, pues lo veo difícil. Es igual que el Flamingo, ¿no? Yo todavía el Flamingo hubo pruebas, hubo intentos, pero no veo una construcción masiva del Flamingo por ahora. Y es un arma que funcionaría con ataques masivos, claro. Plutanka se refiere a las muñecas artesanales de ganchillo hechas a mano en Ucrania, o un tipo de red de cables metálicos utilizados como obstáculo defensivo de infantería. Las muñecas suelen medir entre 18 y 20 centímetros, mientras que el obstáculo militar es una barrera para ralentizar tropas. Obstáculo militar: red de finos cables metálicos anclados al suelo para ralentizar la infantería. Vale, básicamente es lo que yo pensaba. ¿Rusia aceptó el alto el fuego? No. No quiso, por muy espíritu navideño que tiene, no quiere la paz en Pascua. ¿Es caro ese dron? Sí, barato no va a ser. No sé el precio, a ver si os lo puedo encontrar, un segundito. Es un dron. Que quería buscar el nombre. Un segundito, que estoy buscando el nombre. No. Un Death Droid, aquí está. No viene el precio. Aquí dice que sobre 1.800.000. Y este es el fabricante. Esta es la página del fabricante. Tenemos varios modelos. Este es el de combate, el de reconocimiento, el módulo de observación, bueno, es el sistema de control. Bueno, ya piezas ya. Pero no te dice el precio. Este es el fabricante, si lo queréis buscar. Death Droid, el fabricante. Sí, aquí pone 1.800.000 según la IA. La pregunta es cuánto cuesta una persona. Esa es la idea que os tenéis que hacer, ¿no? La pregunta. Si no puedes fabricar misiles, deberían conseguirse los recursos para aumentar la fabricación de drones de largo alcance, no de largo alcance. Sí, claro que sí. Es lo que está haciendo Ucrania. No tiene misiles y hace drones de largo alcance.
No hay más. Pues os dejo. Espero que os haya gustado este programa de Hablamos. Y ya que estamos hablando de este mundo convulso que nos ha tocado vivir, recordaros que está este libro en librerías, Un mundo convulso, claves geopolíticas para el siglo XXI. Mi libro analizando un poco cómo funciona este mundo. Hablo de la guerra de drones también. Y si os gusta y veo que tiene éxito, me pongo a escribir una segunda parte o otro libro de actualidad. Pero para ello necesito que leáis el libro Un mundo convulso, claves geopolíticas para el siglo XXI. En venta en todas las librerías. Si lo queréis firmado y dedicado en mi página web franciscogarciacampa.com, os podéis hacer con él. Os llega a casa. Ya lo mandé a Dance, lo mandé a Filipinas, lo mandé a Washington y por todos los lugares de España. Muchas gracias a todos. Espero que os haya gustado el programa. Y si es así, ya sabéis, dar a me gusta, dejar un comentario, compartir y suscribiros a Bellum Artis, Actualidad Militar, y también a Bellum Artis, Historia Militar. Necesito de vuestro apoyo para que más gente descubra el canal. Ya que no lo recomienda YouTube, recomendarlo vosotros. Gracias a todos y hasta la próxima. Y especialmente gracias a vosotros, los mecenas, los que habitualmente ayudáis al canal, que es muy importante que ayudéis con un café, €1 al mes, ayudáis al canal. Gracias a todos y hasta la próxima.